Te quiero contar algo que me parece buenísimo contarte, que tiene que ver con una pandemia que hace siglos existe entre nosotros, una pandemia mucho más seria y mucho más importante que la que descubrieron los científicos de este siglo, del siglo XXI, cuando se encontraron con el coronavirus. Y es muy interesante porque Jesús es el que revela que el ser humano, que vos y que yo vivimos afectados de una peste que definitivamente tiene consecuencias mucho más severas que las que puede llegar a tener definitivamente el coronavirus. Y yo quiero animarte, yo te voy a tirar un pasaje, todavía no lo vamos a poner en pantalla, pero si vos tenés ahí tu celular, tenés una Biblia a mano, yo te voy a animar a que vos busques este pasaje. Y mientras yo voy hablando, quisiera ver si tenés la habilidad de encontrar cómo se llama esta peste que Jesús de alguna manera pudo diagnosticar hace tanto tiempo cuando estuvo viviendo en la tierra con nosotros. Y el pasaje está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35 al 37. En esos 2-3 versículos, Jesús va a diagnosticarle un mal a la humanidad. Y sabes, al igual que hoy, que tenemos tantos periodistas que hacen estadísticas sobre cuánta gente se enferma y cuánta gente se muere por esta peste, así también Mateo juega de periodista. Pero Mateo era un periodista interesante, porque Mateo era como una especie de contador de aquellos tiempos, él era recaudador de impuestos. Así que Mateo, como recaudador de impuestos, se ve que también era un tipo muy aficionado a las estadísticas. Y lo que vos te vas a encontrar en este pasaje es con Mateo contándonos los resultados estadísticos de una visita que Jesús hace a lo largo de la gira que él va llevando adelante. Y es muy interesante ver, y yo te voy a leer ahora el pasaje y espero que vos hasta, mira, si te animabas ahí a escribirlo en el Zoom, te animo a que escribas el nombre de esta peste. Pero déjame leértelo y déjame leértelo cómo lo cuenta Mateo, porque ahora vas a ver que me parece genial cómo lo hace él. Dice el querido Mateo: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Déjame que te lo vuelva a leer y voy a hacer algunas acentuaciones para que vos veas algunos datos que son interesantes para que pensemos juntos. Dice Mateo: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mirá, déjame mostrarte esto. ¿Por qué sostengo que lo que Jesús está diagnosticando es una pandemia? Porque es de alcance mundial. No hay ningún ser humano que no esté apestado con esta peste. Y dice Mateo, para que a vos te quede claro, que los resultados que él está viendo son los resultados en una gira que Jesús hace, y los hace en todas las ciudades y en todas las aldeas ve el mismo resultado. Así que Jesús va haciendo como detectando y va encontrando que no es un ser humano que tiene este problema. No es una ciudad que tiene este problema. No es una aldea que tiene este problema. Jesús va cada ciudad, cada aldea, cada ser humano, cada multitud tiene el mismo problema. Por eso va a seguir diciendo, al ver las multitudes, imagínate, es como si Jesús, yo en este tiempo diría, al escanear las multitudes, Jesús se manda una mirada de escaneo y en el escaneo ve algo increíble. Dice, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cuánta gente en el Zoom me puso el nombre de la peste? No sé, ahí la gente de producción no sé si me puede decir. Pero dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque las vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Algo que a mí me parece interesante es que Jesús tiene una mirada que muchas veces vos y yo no sabemos cultivar, no la tenemos. Es como si Jesús pudiera tener una mirada de rayos X. Es como si al día de hoy Jesús lo pudiéramos parar en la puerta del supermercado o del shopping y al ver entrar él diría, ese tiene corona, ese también, aquel no. ¿Sí? Es como que tuviera un escaneo en su propia posibilidad de ver. Y en esa capacidad de mirar, dice la Biblia que él mira con compasión.
pero mira con compasión porque su mirada tiene la capacidad de diagnosticar. Y Él diagnostica una pandemia mucho antes que el coronavirus apareciera en este planeta. Y esa pandemia es la pandemia del desamparo. Y yo quisiera hablarte hoy porque esto hace a nuestra radicalidad. Hace a la radicalidad de cómo vos, abrazado a Jesús, vas a seguir mirando a las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque el desamparo es una peste que infecta a todo ser humano. No es un ser humano, no es una ciudad, no es una aldea. Son todas las ciudades, todas las aldeas, todas las multitudes. Cada uno de nosotros nace en una condición que lo lleva al desamparo. Condición que puede complicarse con el tiempo, condición que puede mejorarse con el tiempo. Pero todo ser humano, al haber nacido en pecado, vive esta experiencia de vivir en el desamparo. Y esto para mí es muy importante que vos y yo nos demos cuenta. Ya nuestra condición es una condición de desamparo por el propio pecado. Pero a la vez cuando vos empezás a caminar, las historias de desamparo aparecen. ¿Y sabés por qué, entre otras cosas, aparecen? Porque el que sufrió desamparo, muchas veces, aún sin querer, contagia desamparo, transmite desamparo, se vuelve un transmisor de desamparo. Es un agente patógeno que anda por ahí contagiando desamparo. Y habiendo sufrido desamparo, muchas veces, aún sin quererlo, produce desamparos en otros. Quizás vos tenés historias tristes en tu vida que se refieren a tu papá o a tu mamá. Y muchas veces papá y mamá pueden ser hasta los villanos de tu historia. Pero una de las cosas que yo en el día de hoy quisiera que vos te des cuenta es que muchas veces el desamparo de algunas personas a nuestro alrededor, el desamparo que esas personas nos ofrecen a nosotros, esto de no cuidarnos, de no tratarnos como debemos ser tratados, de no protegernos como deberíamos haber sido protegidos, y a veces hasta de desprotegernos. Toda esa sintonía tiene que ver con una realidad que tiene que ver con esta pandemia de alcance mundial que la humanidad padece desde hace muchísimo tiempo. Y en ese sentido, yo te quisiera invitar a que abraces la decisión de tomar para tu vida la mirada de Jesús. Quisiera invitarte a que vos mires como Jesús miró a las multitudes. Te mires a vos mismo, por empezar, como Jesús miró a las multitudes. Y también mires a las personas que están a tu alrededor. Déjame decirte algo, síntomas de esta peste, síntomas interesantísimos de esta peste tienen que ver básicamente con tres cosas. La gente que se apesta con esto normalmente se le nota en las conductas. ¿Cuáles son las conductas típicas de un desamparado? Tres posibilidades básicas. O se porta mal, uno podría decir es malo, y uno lo ve y dice este es malo, es mal bicho, ¿está bien? O muchas veces lo que vas a ver es que actúa de manera loca, y dice este está loco, ¿no? Dice, ¿qué le pasa? Este está totalmente enloquecido. Muchas veces la gente actúa de manera desquiciada. Y el tercer diagnóstico es que muchas veces, o el síntoma, es que la gente muchas veces actúa de manera torpe. Es tonto. ¿No te pasó alguna vez decir, este es tonto o se hace? ¿No es cierto? Por ahí hasta escuchaste que lo dijeron de vos, ¿no? Quizás tu mamá vino y te dijo, vos sos tonto o te haces, ¿no es cierto? Muy bien. La pandemia del desamparo se refleja en las conductas de los seres humanos a través de la maldad, de la locura o de la estupidez. Y muchas veces lo vamos a ver en nuestras propias vidas y muchas veces lo vamos a ver en los demás. ¿Cuál es nuestra diferencia con Jesús? Que Jesús tiene una mirada de rayos X. Él puede hacer lo que hoy se conoce en la ciencia como diagnóstico por imágenes. Puede hacer que vos veas algo que es invisible a nuestros ojos, Él lo ve perfectamente. Nosotros vemos los síntomas, vemos la maldad, vemos la locura, vemos la estupidez. Nos cuesta ver el desamparo. Se nos complica ver el desamparo, porque no tenemos la mirada de Jesús. Pero Jesús echa sobre la multitud en aquel momento, y echa sobre tu propia vida y sobre mi vida, y sobre la vida de los que te rodean, echa su mirada, y su mirada va a lo más profundo. Y donde vos ves maldad, donde vos ves locura, o donde vos ves estupidez, Jesús ve desamparo. Fantástico, porque Él ve mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver.
Y esto para mí es algo importantísimo para que nosotros descubramos, porque cuando nos perdemos esta mirada, hacemos algo que la Biblia nos recomienda seriamente que no hagamos. Y que ahora yo te quiero invitar a que radicalmente vos tomes la decisión de no hacerlo nunca más en tu vida, que es juzgar a la gente que nos rodea. Juzgamos. Y cuando juzgamos, ¡tach!, ponemos una etiqueta. Este es malo, es un mal tipo, es un mal bicho, es un tipo despreciable. Esta está loca, loca de remate y recontra re loca. Y este es medio tonto. Y muchas veces nos quedamos con ese juicio, porque vemos el síntoma, pero no vemos el mal que está en el fondo. ¿No te pasa ahora que cualquier persona que estornuda es sospechoso? ¿Viste? Estornuda a alguien, ¡eh! Vos estornudás y sentís culpa, ¿viste? De estornudar. Bueno, la maldad, la locura y la estupidez en el ser humano son maravillosos estornudos, pero que tienen un origen interior, y ese origen es el desamparo. Déjame decirte algunas cosas sobre el desamparo, sobre esta peste, para que vos y yo tomemos decisiones radicales de cómo tratarla. El desamparo tiene esta particularidad. Todos nosotros nacemos con el virus del desamparo metido adentro nuestro. El pecado generó eso. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Esa separación es salirnos del paraguas de Dios, es quedar desamparados. Cada vez que nos encontramos con esta realidad, debemos tomar en cuenta que eso está de alguna manera en nuestros genes. Y como está en nuestros genes, tendemos a vivir como desamparados y tendemos a vivir desamparando. Horrible. Pero además, en esta mecánica es muy importante que como vivimos en ese desamparo, muchas veces, lejos de tratar bien nuestro desamparo, muchas veces ese desamparo se agrava. ¿Y cómo se desagrava? Cuando recibimos el desamparo de otros. O cuando nosotros mismos desamparamos. Y entonces ahí ocurre algo que es muy interesante. El desamparo se agrava en tu experiencia de vida. Pero hay algo que es muy interesante con el desamparo. No lo podés medir en tamaño. Esto es muy interesante del desamparo. Hay gente que ha vivido lo que a mí, para usar una metáfora, lo que para mí significa una serie de muchas temporadas de desamparo. ¿Entendés? Es como en Netflix si vos vieras serie de 8 temporadas de desamparo. Y hay gente que lo ha vivido así. Años sufriendo desamparo. Años donde al desamparo básico que todos nosotros portamos se le suma el desamparo de papá, el desamparo de mamá, el desamparo de algún tío degenerado que tenía por ahí, etc. Y se suma ese desamparo. Y hay otros que viven pequeños desamparos. Mamá se olvidó de comprarte ese tren que era el tren que vos querías para Navidad. Llegó el 25 a la mañana, fuiste al árbol de Navidad y te encontraste con unos míseros calzoncillos. Y no apareció el tren que vos soñabas. Y eso, te causó una herida así. Interesante. Hay gente que vivió una postal apenas de desamparo y muchas veces vive mucho peor que aquel que tiene varias temporadas de desamparo. Esto es muy interesante, porque muchas veces no es tan importante el tamaño del desamparo como cómo vos vas a elaborar ese desamparo. Esto es muy interesante, porque eso muestra, y lo podés ver en muchas personas que han vivido desamparos, que uno diría, bueno, pero por eso estás tan mal, pero realmente está mal y se lo llevó puesto. Y ya tiene 45 años, tiene 55 años y todavía padece el mísero trencito que no apareció en Navidad. Porque no lo pudo elaborar. Y hay personas que han pasado por cosas muy terribles en la vida, pero lo han podido elaborar y están mejor que aquel que le faltó el trencito de Navidad. Interesante. Pero así funciona el desamparo. Ahora, déjame decirte que el desamparo tiene 2 consecuencias muy importantes. Y esto yo quiero que vos me prestes mucha atención, porque este es un efecto terrible que el desamparo tiene sobre tu vida y sobre mi vida, y que de alguna manera tenemos que aprender a tratar. Y esos efectos, esas consecuencias que tiene el desamparo, tienen que ver con 2 cosas importantísimas. La primera que produce el desamparo es un horrible dolor. Escúchame, ¿no te pasa que te dejó colgado tu amigo cuando te habían puesto una cita para comerse una pizza y el simple hecho de que tu amigo no llegó te duele? Vos decís, ¿qué le pasa a este tipo?
arreglamos para juntarnos y cae 2 horas después, un desastre, qué sé yo. Ni que hablar si llega a ser tu novio o tu novia, ¿no? Ni te hablo. Un dolor adentro, porque el que te dejen tirado, de alguna manera, produce dolor. Y eso es embromadísimo, porque el dolor tiene un efecto en nuestras conductas. Vos andás por la vida de una manera dolido y de otra manera si no tenés dolor. Ejemplo, dolor de muela. ¿No te ha pasado tener un profundo dolor de muela y querer matar a alguien? Y uno dice, ¿se merece que lo mate? Y uno hace así un análisis concienzudo y riguroso y lógico y dice, no ha hecho nada que se merezca la muerte. Pero vos, sin embargo, tenés ganas de matarlo. Y tenés ganas de matarlo porque hay un dolor en tu vida. Un dolor que cuando es de muela es muy fácil de detectar. Y cuando ese dolor es en el alma, ahí ya no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué radiografía te toma lo que te pasa por el alma? Pero los dolores del alma tienen un efecto muy similar a los dolores de muela. Modifican nuestras conductas. Cuando vos andás por la vida dolido, muy probablemente no actúes de manera consciente y sabia. Y lo más probable es que tus conductas anden dando vuelta entre malas conductas, conductas locas o conductas torpes. Porque el dolor te lleva a la maldad, al mal carácter, el dolor te lleva a la locura y muchas veces ese mismo dolor te lleva a la torpeza y a la estupidez. Una de las consecuencias, armás el gráfico en tu cabeza ahí en el apunte que estás tomando, desamparo, la pandemia que sufrimos hace millones de años. Una de las consecuencias, el dolor, este dolor que modifica nuestras conductas. Pero el desamparo no solamente produce dolor, produce otra cosa más. La otra cosa que el desamparo produce es, te lo voy a decir de esta manera, toda persona desamparada tiende a ser maleducada. Tiende a ser mal instruida, mal aprendida, no aprende bien. ¿Por qué? Porque quien tenía que enseñarle, no le enseñó. Quien tenía que estar al lado de él, amparándolo y enseñándole, no le enseñó bien. Y a veces no solamente no le enseñó, peor todavía, le enseñó espantoso. Y le metió en la cabeza y te metió en el disco rígido, en tu información, muchas veces información falsa, equivocada, a través de sus palabras, a través de sus gestos, a través de su actitud, a través de su mismo desamparo, que al desampararte te hizo a vos sentir que no tenés el valor que realmente tenés. ¿Y sabés algo que es interesante? La mala educación, obviamente, también modifica tus conductas. También modifica tus conductas. Si no está la persona correcta acompañándote, amparándote para enseñarte correctamente, vos vas a aprender mal. Y cuando aprendas mal, lo más probable es que metas la pata y veas cosas que pueden ser, o actúes de manera que puede ser mala, loca o tonta. Déjame recapitular. Te estoy presentando la pandemia que hace siglos que nos acompaña. Esa pandemia tiene síntomas: maldad, locura o estupidez. Pero tiene dos consecuencias básicas cuando descubrimos que nuestro mal no es la maldad, la locura o la estupidez, que esos son los síntomas de nuestro mal. Descubrimos dos consecuencias y esas dos consecuencias tienen que ver con el dolor y la mala educación. Y así andamos por la vida. Y así andás por la vida vos. Y así ando por la vida yo. Y así anda por la vida todo ser humano que anda dando vuelta por ahí. Lo que la Biblia te regala es un diagnóstico más acertado de lo que nos está pasando. Lo que la Biblia te regala es una iluminación para que vos tengas luz y tengas un diagnóstico mejor, más claro de lo que te pasa, de lo que me pasa, de lo que nos pasa, de lo que le pasa a los malos, locos y tontos que te rodean. Que vos siempre les has puesto etiqueta muchas veces. Pero ahora yo te invito a que saques esas etiquetas que estigmatizan, que hacen mucho daño y que no te ayudan a vos a ver perfectamente lo que está pasando. Y entiendas ahora un diagnóstico que te ayuda a proceder mejor en la vida. A proceder mejor para vos y a proceder mejor para los demás. ¿Por qué te digo para vos? Te digo una consecuencia básica cuando yo descubro esto en mi propia vida. Antes yo me cargaba porque decía, ay, no puedo estar tan loco. O decía, ay, no puede ser que sea tan malo. O decía, ay, qué tarado que soy. Y me agarraba la cabeza.
Hoy digo, cuando hago una taradez, una locura, o cuando hago una maldad, me agarro la cabeza y digo, Señor, ¿qué desamparo todavía no me pudiste sanar? O no es que no me pudiste, no te dejé, no te permití, todavía no me sanaste. Enséñame a descubrir dónde está ese desamparo en mi vida para que yo pueda dejarme sanar por tu vida, para que vos trates con el dolor que me produce este desamparo de mi vida y trates con la mala educación que este desamparo me dio. Quiero que sanes mi dolor, quiero que sanes mi herida y quiero que por favor me enseñes algo que evidentemente todavía no aprendí. De esa manera ocurre algo que es maravilloso. Neutralizamos la culpa. La Biblia te enseña a neutralizar la culpa como algo que te impide encontrarte con Dios. La Biblia te anima a hacerte responsable de tus actos, te enseña a hacerte responsable de lo que haces, pero te habla de algo que para mí es muy profundo. Tu maldad, tu locura, tu estupidez tiene origen en tu desamparo. Pedile a Dios que sane tu desamparo, curando tu dolor y enseñándote lo que te tenga que enseñar. Y esto para mí es muy importante. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que propone Jesús? El tratamiento que propone Jesús es el tratamiento que viaja en su propia mirada. Y es el tratamiento de la compasión. Jesús ve y diagnostica rápidamente y dice, estos muchachos están desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Pero para tratar con ese desamparo, yo traje compasión para sus vidas. Y si hay algo radical que vos y yo tenemos que abrazar, es la compasión de Jesús, para con nuestra propia vida y para con la vida de los demás. La próxima vez que veas a alguien que actúa de manera mala, de manera loca o de manera estúpida sobre tu vida, antes de etiquetar, antes de sacarle el afecto, de retirarle, nosotros somos geniales para esto, ¿no? No, yo no me junto más con esa persona, qué persona mala. Ahora está de moda ponerle la etiqueta de tóxicos a todos los demás, ¿no? Entonces es tóxico, 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 tóxico. Y lo lindo es que ¿quién establece quién es tóxico y quién no es tóxico? Nosotros, que somos horribles diagnosticando. Nosotros, que somos muy malos para saber cuál es el verdadero problema de las personas. Deja que Jesús te regale su diagnóstico. Y su diagnóstico es el diagnóstico del desamparo. Y su tratamiento no es el juicio. Su tratamiento no es la condena. Su tratamiento no es el retiro de afecto. Jesús ve a las multitudes. Esas multitudes, luego de la alimentación milagrosa de los panes y de los peces, lo van a abandonar a Jesús. Y Jesús lo sabe. Pero cuando mira a la gente, no mira, qué manga de fallutos, todos estos van a morfarse los panes y los peces y se van a mandar a mudar. Jesús ve que detrás de los que lo van a dejar en banda, lo que hay es gente desamparada. Y mira con compasión. ¿Qué es lo que hace la compasión? ¿Cuál es el poder milagroso de esta vacuna para el desamparo? Bueno, el poder milagroso de la compasión es que la compasión puede tratar con las dos consecuencias severas que te trae el desamparo. Y esas consecuencias, ¿te acordás cuáles eran? Yo sé que todos me están diciendo en este momento, el dolor y la mala educación. ¿Qué hace la compasión? La compasión es una emoción entrañable, ¿sí? Que brota desde las tripas mismas, ¿no? Y se compadece de la persona. ¿Qué es compadecerse de la persona? Identificarse con su necesidad. Jesús se identifica con nuestra necesidad. Jesús no mira lo que nos merecemos, Jesús mira lo que necesitamos. Y ese es el cambio radical que debe haber en tu vida. Deja de pensar en lo que el otro se merece, empezá a pensar lo que el otro necesita. ¿Queremos hacer un cambio que cure esta pandemia de desamparo? ¿Querés ser realmente trascendente en la sociedad y en la familia en la que vivís? Pará de pensar en lo que el otro se merece. Es probable que tu viejo se merezca cadena perpetua, así, ¿qué quiere que hagamos? Y uno dice, no, me da ganas de pegarle. Y yo te diría, se lo merece, pegale nomás. Pero la verdad es que no ganamos nada. La pandemia se sigue extendiendo. Y el tiempo de cuarentena se sigue extendiendo entre los seres humanos y nos seguimos apestando unos a otros de desamparo. Pará con el contagio de desamparo.
Pará de prenderte en esta dinámica tristísima del desamparo. Abrazá la actitud radical de la compasión. Observá el diagnóstico de Jesús y tratá con el desamparo con compasión. ¿Qué hace la compasión? Se identifica con la necesidad del otro. Ya no piensa más lo que el otro se merece. Porque cuando pensamos lo que el otro se merece, enseguida en nuestra cabeza se arman cosas como de venganza, ¿viste? Ah, como él me dijo, como él me trata mal, yo lo trato mal. Como él no me respeta, yo no lo respeto. Así él no me habla, yo no le hablo. Ah, sí, él me bloqueó en WhatsApp, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que voy a hacer yo? Y siempre pensamos en esos términos, porque pensamos en lo que el otro se merece. Te cuento que si vos y yo hubiésemos sido tratados por Jesús como nos lo merecemos, estaríamos perdidos. Menos mal que Él miró nuestro corazón, vio el desamparo y se identificó con nuestra necesidad. Y pensó, ¿qué necesita Germán? Imagínate si Jesús hubiese pensado qué se merece Germán. Mirá, ni lo quiero pensar. Jesús me miró desde la eternidad y me vio parte de esas multitudes, de esas aldeas y de esas ciudades, y me miró con compasión y pensó lo que yo necesitaba. Deja de pensar lo que el otro se merece, empezá a pensar lo que el otro necesita. Y básicamente esa compasión que se identifica con la necesidad se mueve hacia el ser humano, y cuando se mueve hacia el ser humano se mueve para tratar con estas dos necesidades. ¿Y qué es lo que hace? Cura el dolor y educa la falta de educación, ¿no? A ver, déjame darte un ejemplo. Vos te compraste una moto, salís con la moto sin casco, te estrolaste, haces pomada contra un lugar. Flor de desamparado sos, ¿está bien? Muchos dirían, qué tonto, mirá, salió sin casco. No, pero esa tontería tiene origen en tu desamparo. Alguien no te enseñó, alguien no te hizo amarte lo suficiente y saliste sin casco. Te estrolaste, te destruiste la cabeza. ¿Qué hace la compasión? Va, te busca, te venda, te afeita la cabeza con cuidado, te cose el mate, te pone la cremita cicatrizante, te hospitaliza durante un tiempo para seguir a ver cómo está el trauma craneal que te pegaste, te cuida, te mima, te pone sobre algodones, te abraza, te contiene y dice, vamos a hacer todo lo necesario para que estas heridas curen y esta persona recupere su sanidad. Pero la compasión, que solo hace eso, hace la mitad del trabajo. ¿Cuál es la otra mitad del trabajo? Flaco, déjame enseñarte ahora cómo, si querés andar en moto, déjame enseñarte cómo se hace. Tené más cuidado y usá casco. Y mirá, déjame decírtelo de esta manera. Aprendé de una buena vez. Lo mismo pasa con la vida. La verdadera compasión no solamente cura el dolor, la verdadera compasión cura el dolor, pero también te educa, te enseña, te pone límite, te corrige. Y Dios en esto es especialista. Si vos mirás la Biblia, en la Biblia hay palabras de sanidad, de amor, de cariño, de afecto, de contención, de cuidado, de amor entrañable para tu vida, pero hay palabra de corrección. Por lo tanto, es tu desafío ponerte delante de Dios cada día y decirle, Señor, seguí tratando con mi desamparo. ¿Qué necesito? Ya sé qué necesito. Necesito que cures mi dolor y necesito definitivamente que me sigas educando. Hoy cuando me veo haciendo maldades, locuras o estupideces, antes me sentía terriblemente culpable, porque lo tomaba como un tema meramente legal. Hoy me doy cuenta que es un problema de salud. Y ese problema de salud tiene que ver definitivamente con mi desamparo. ¿Y qué hago? Le pido al Señor que cure mi dolor, el dolor que me produjo alguno de los desamparos que viví en mi vida, y le pido a Dios que me siga enseñando. Lo tomo a Jesús de médico, así Él se presentó cuando vino aquí a la tierra, dijo, yo no vine a juzgar al mundo, vine a sanar al que está enfermo, y lo tomo como maestro, así también Él se presentó entre nosotros. Abrazá a Jesús como médico y como maestro, para sanar tu dolor y para enseñarte lo que te tiene que enseñar. Pero en tu trato con las demás personas pasa exactamente lo mismo. Abrazá con cuidado, con cariño, con afecto. Allegate a las personas con
Nunca retires el afecto, nunca te pongas en esa actitud en la que muchas veces nos ponemos, este me la hizo, me la paga, corto mano, corto fierro, no me junto más con vos, te bloqueo hasta de mi agenda de papel. Pero te invito a que en vez de abrazar esa actitud, abraces la actitud compasiva de entender el desamparo del otro y preguntarte qué le duele a este tipo. ¿Qué será lo que le está doliendo a esta chica para que actúe de esta manera? Cuando te encuentres con las personas que están del otro lado de tu grieta, se llame como se llame, en vez de preguntarte qué tan malos son, qué tan locos son o qué tan estúpidos son y por qué esa locura, estupidez y maldad requiere que yo tome distancia, en vez de hacer eso, yo te invito a que vos salves la distancia y te preguntes, ¿qué le duele? ¿Qué le está doliendo? ¿Qué dolor lo trajo a ponerse en una posición tan radicalizada, pero tan fundamentalista, tan fanática en esa posición? Y si tenés algo para abrazar radicalmente, te invito a que abraces la compasión de Jesús. La próxima vez que te encuentres con casos como estos, el desafío que vos y yo tenemos es el desafío de abrazar el diagnóstico de Jesús, darnos cuenta que las personas viven en el desamparo y traerles compasión, curando su dolor, pero también sabiendo corregir con amor. Y a veces podremos, y eso a veces es muy difícil porque a veces las personas no quieren ser corregidas, ¿no? Pero ¿cómo se corrige hoy por hoy? ¿O cómo podés vos apoyar? Cuestionando la idea, trayendo otras posibilidades, planteando la posibilidad de que hay otra manera de ver las cosas y que lo pueden hacer, que lo pueden revisar, planteando cómo vivís vos y por qué elegiste vivir como elegiste vivir, y cuestionándote y cuestionando al otro lo que pensamos, pensando, mirá que somos desamparados, hay serias sospechas de que vos y yo no hayamos aprendido algo que tenemos que aprender. Termino con esto. Hay una sola cosa peor que una persona desamparada, y Jesús dice que también tenemos ese mal. Y es una persona que además de ser desamparada, es dispersa. No solamente está desamparado, está a kilómetros de distancia del otro, está disperso. Por lo tanto, si hay algo en lo que vos y yo nos podemos meter e involucrar seriamente, es en salvar esa dispersión, acortar esas distancias. Hoy estamos en tiempo de distanciamiento social, pero el distanciamiento social es físico. No tiene que ver con lo emocional, no tiene que ver con lo intelectual. Podemos seguir pensando juntos y podemos seguir sintiendo juntos. Yo te invito a que empatices con el otro, acortes la distancia, rompas la dispersión para que se pueda curar el desamparo. Te quiero invitar a que abraces con compromiso la mirada de Jesús, la que diagnostica correctamente y la que trae el tratamiento correcto, el tratamiento de la compasión. Para tu vida, abrazalo a Jesús y abrazá radicalmente su compasión. ¿Puedo orar por vos? Señor, te quiero pedir por cada chico y cada chica que me están escuchando en este momento, y te quiero pedir, Señor, que este mensaje, que es mensaje del Evangelio, no es mensaje mío, es mensaje de tu Evangelio, es buenas nuevas, Señor, traídas desde el cielo para las personas, buenas nuevas del reino de los cielos que llegan al corazón y a la mente de cada chico y de cada chica, de cada hombre y de cada mujer, de cada adulto y cada adulta. Señor, yo te pido que corra, fluya, llegue, inunde la mente y el corazón de cada uno de los chicos y de cada una de las chicas, de cada una de las personas que pueden llegar a escuchar este mensaje. Y que lo hagan bajo la firme convicción de que esa radicalidad, esa manera radical de abrazar tu compasión, nos haga cambiar la mirada que tenemos de los demás, nos haga cambiar la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, nos ayude a ver la urgencia que tenemos de ir a vos. Señor, podemos comprender nuestro desamparo, pero no podemos justificar ni quedarnos a vivir en el desamparo. Porque aquel que dijo, vos mismo dijiste que éramos como ovejas que no tienen pastor, pero vos mismo también te presentaste y dijiste que eras el buen pastor, capaz de dar tu vida por las ovejas. Hoy reconocemos nuestro mal, pero no podemos quedarnos a vivir en nuestra peste. Hay sanidad para nosotros y hay sanidad en tu amor pastoral,
en ese cuidado de pastor que se mezcla o que muta constantemente entre doctor y maestro para sanar nuestro dolor y para guiarnos e instruirnos y corregirnos cuando hace falta. Señor, obra entre nosotros. Te damos gracias por tu compasión. Queremos ahora ser canales de esa misma compasión para la vida de cada uno de los que nos rodean. Oro en el nombre de Jesús y te pido que bendigas a cada chico y chica que nos está escuchando. Y digo amén y amén. Dios los bendiga.